Dice el versículo en esta perashá: Kol asher nishmat ruach haim beapav, todo aquello que tiene vida, mikol asher bajarabá metu, que no había subido a la teba, todos murieron. Y la pregunta es, hay una Gemará en el tratado de Zebahim que dice lo siguiente. Dice la Gemará: Amabul lo haya be'eretz Israel. El diluvio no estuvo en la tierra de Israel, es decir, llovía y salía agua debajo de la tierra en todo el mundo, pero en la tierra de Israel no, permaneció seco durante todo el año que el diluvio duró. Como dice el pasuk en Yehezkel, Eretz lo gushema beyom zaam, una tierra que en el momento de enojo de Dios no se mojó. Y la pregunta es, si es así, que había un lugar en la tierra seco, entonces ¿por qué la Torá dice que todos murieron? A fin de cuentas, al ser que habían lugares secos en la tierra, no todos debieron de haberse ahogado, no todos debieron de haberse muerto. Sin embargo, contesta la Gemará lo siguiente. Dice la Gemará en Masejet Zebahim también, ahí mismo, que no solamente la gente murió por las aguas del diluvio, sino que también salieron gases de debajo de la tierra, gases que no permitían la respiración y hacían que todo muriera. Mediante estas aguas que estaban revueltas de químicos, empezaron a producirse gases que asfixiaron toda vida sobre la faz de la tierra. Vemos de aquí que no solamente las personas murieron por el pecado y por las aguas, que fue la consecuencia directa de los pecados, sino que incluso también hubieron personas que murieron solamente por el reflejo y la consecuencia de que esas aguas hayan caído. Ellos no murieron ahogados con el agua, sino por el olor de esas aguas, por los gases que esas aguas producían. Dice el Rambam en su libro Mishneh Torah, en Alajot Deot, en el capítulo número 6, Alajá Aleph, Derech beriato shel Adam, la naturaleza de la persona es liot nimshach bedeotav u'maasav, que se deja llevar en su manera de pensar y actúa achar reab bejaverab, de acuerdo como actúan sus compañeros y sus amigos. La persona es influenciada por la gente de su ciudad, por la gente que lo rodea, como dice el Rambam, Benoeg keminag anshe medinato. La persona se conduce y se comporta como se comporta la gente de su alrededor. Vemos de acá del Rambam que muchas veces las personas no tenemos una identidad o no tenemos ideas propias, ya que nuestras propias ideas se confunden y se influencian por la manera de pensar de otros. Muchas veces somos como somos, ya que somos influenciados por la gente de nuestro alrededor, por nuestros vecinos, por nuestros amigos, por nuestros papás, por nuestros tíos, por la gente que está a nuestro alrededor. Y la influencia de ellos nos provoca ser de cierta manera. Y por lo tanto, si ellos tienen ideas torcidas, entonces influencian y contagian esas ideas torcidas a toda la gente de su alrededor. Y por eso a veces nos comportamos como realmente no deberíamos comportarnos. Y somos como no deberíamos de ser. Hay en el libro de Devarim una orden, una ley de la Torá muy extraña. Dice ahí en el libro de Devarim, en el capítulo número 20, se habla acerca del Cohen HaMashuach, que antes de salir a una guerra el pueblo de Israel, se levantaba el Cohen HaMashuach y decía ciertas reglas. Decía,
toda aquella persona que se comprometió, pero aún no ha estado con su esposa durante un año, no ha disfrutado todavía a su esposa, que no vaya a la guerra, que se regrese. Todo aquel soldado que construyó una casa, pero todavía no ha vivido en ella, que se regrese. Todo aquel soldado que sembró un viñedo, pero todavía no ha comido de los frutos, que se regrese a su casa, que no venga la guerra. Y terminaba diciendo el Cohen, toda aquella persona que tiene miedo, berraja lebab, y que su corazón está débil, yashub lebeto, que se regrese a su casa y que no salga a la guerra con nosotros. La pregunta es, ¿qué es tan fácil simplemente mandar a los soldados a sus casas? Para una guerra se necesitan elementos buenos, se necesitan muchos soldados, la cantidad de soldados sí influye y sí cambia el final de la guerra. Si es así, ¿por qué el Cohen se levantaba y les daba permiso al que tenga miedo, al que no quiera salir por alguna razón, que regrese a su casa y que no vaya a la guerra? Debería ser obligatorio, todos salen a la guerra. La respuesta es la siguiente. Una persona que se comprometió con una mujer, pero aún no ha estado con ella, no se ha casado, tiene miedo de que otro hombre la tome como esposa, si es que él fallece en el campo de batalla. Igualmente, una persona que construyó una casa tiene miedo que no la pueda llegar a estrenar y alguien más la estrene en su lugar, y por lo tanto tiene miedo en la guerra y tiene miedo de morir y no regresar y no inaugurar y disfrutar de su casa. Igualmente, una persona que sembró frutos, sembró su viñedo y aún no ha comido de las frutas. Pero lo más importante, una persona que tiene miedo. Si una persona tiene miedo, no puede salir a la guerra. ¿Por qué? Porque ese miedo que tiene va a contagiárselo al resto de los soldados. Y todos van a tener miedo y van a perder. Y si tienen miedo de morir, van a morir. Por lo tanto, el Cohen mejor les decía, si uno de ustedes tiene miedo, mejor regrese hacia su casa. No vengan a la guerra. Eso es por el contagio, porque las personas nos dejamos contagiar no solamente mediante enfermedades y virus, sino que también mediante enfermedades y virus mentales en nuestras ideas y espirituales en nuestro espíritu. Había hace muchos años un hospital en Europa en el cual las personas que entraban a ese hospital salían con más enfermedades de con las que entraron. Empezaron a averiguar los doctores qué pasaba con ese lugar. Ese hospital era un hospital muy viejo y las paredes habían absorbido muchas bacterias y muchos virus. Por lo tanto, cuando entraban pacientes a ese lugar por alguna enfermedad, salían con más virus del que habían entrado, porque lo recibían de la influencia de las paredes, de la influencia del lugar. Si eso pasa en el ámbito físico y material, con más razón en nuestras ideas, en nuestros pensamientos y en nuestras emociones, son contagiosas. Las emociones y las conductas negativas son tan contagiosas que me gustaría contarles el siguiente midrash. Dice el midrash que unos ángeles bajaron del cielo en la época de Caín, y esos ángeles se convirtieron tan materiales y se hicieron tan materialistas que empezaron a cometer toda clase de pecados, empezaron a hacer asquerosidades de adulterio y se convirtieron en perversos. Esto lo dice el Pirkei de Rabbi Eliezer. Esto también se repite cuando los ángeles bajaron a destruir la ciudad de Sedom, cuando bajaron a destruir la ciudad de Sedom y Amorá en la época de Abraham Avinu. Las personas que vivían en esos lugares eran terribles, eran muy malvadas, no creían en Dios. Y cuando destruyeron los ángeles la ciudad, dijeron lo siguiente: agarraron a Lot,
el sobrino de Noaj, se lo llevaron y dijeron, Kimashhitim anachnu etamakom, porque nosotros vamos a destruir este lugar. Agarraron a Lot, a su familia, les dijeron, vámonos, no volteen hacia atrás. Sabemos que la esposa de Lot volteó y se convirtió en una estatua de sal, pero el argumento que dieron es, no volteen porque nosotros vamos a destruir el lugar. ¿Ustedes van a destruir el lugar? ¿Acaso no es Dios quien lo va a destruir y ustedes son solamente los emisarios, los mensajeros? ¿Cómo hablan así? Ustedes son ángeles. Dicen nuestros sabios, eso fue por el contagio de haber convivido con las personas de Sedom y Amorá. Estuvieron un par de horas adentro de la ciudad, pero ese par de horas, el haber vivido alrededor de gente tan terrible y malvada, contagió incluso a los mismos ángeles y los convirtió en herejes, en ególatras y en ateos. Cuando el pueblo de Israel estaba por salir de Egipto, tuvo que venir Dios personalmente para sacarlos, porque en Egipto había tanta perversión que Dios tenía miedo que los ángeles mismos se contagien de esa perversión y se vuelvan como ellos. Y así dice el pasuk, Ve'abarti beretz Mitzrayim balayla hazeh, yo voy a pasar por la tierra de Egipto para matar a todos los primogénitos. Ani velo malach, dice Dios, yo, y no voy a mandar a un malach. Ani velo shaliach, no voy a mandar a ningún mensajero. ¿Por qué Dios no quería mandar a un mensajero? Dice el Zohar HaKadosh, Kitumat Mitzrayim, porque la impureza que radicaba en Egipto, Aitarra Bakolkaj, era tan grande, Shafilu Malachim, que incluso los ángeles, Ayu Alulim Leitame Sham, podrían haberse contagiado e impurificado en ese lugar. Dijo Dios, no quiero perder a mis ángeles, los mando a Egipto y se vuelven como ellos, porque se van a contagiar del virus, de la maldad mental, de las malas acciones que cometen los idólatras y herejes en Egipto. Volviendo de regreso a las palabras del Rambam en Alajot Deot, él dijo lo siguiente, Derech beriatosh el Adam, liot nimshach bedeotav, ubemasav achar reab bejaberab. La naturaleza del ser humano es dejarse llevar en sus acciones y en sus pensamientos detrás de sus amigos y de sus compañeros. Venoeke minag anshe medinato, y la persona comúnmente se comporta como la gente que vive a su alrededor. Lefijaj, continúa el Rambam diciendo, por lo tanto, tzarich adam leitjaber la tzadikim, la persona tiene la obligación de amigarse de gente buena, de tzadikim, de gente recta, honesta, justos, apégate a ellos, hazte amigo de ellos. Uleitrajek mina reshaim, y aléjate de los malvados. Así dice el primer versículo, el primer capítulo del Teilim, del Salmos de David Amelech, Ashrei Aish, bienaventurado, dichoso aquel hombre, Asher lo alach beatzat reshaim, que no caminó por el camino de los malvados. Ubderech hataim lo amad, no se paró a conversar con ellos. Ubmoshav letzim lo yashav, y mucho menos se sentó a convivir con ellos. Aléjate de la gente mala, porque la gente mala te contagia y te convierte en malo. Si la persona tiene ideas negativas, tiene ideas perversas, solamente con convivir con él, no hace falta que te trate de convencer mediante sus palabras. Solo la convivencia con él ya te influencia. Ya ese virus negativo te pega y se mete en tu organismo. ¿Qué puede hacer la persona para evitar eso? Dice el Rambam, Veimayu kol anshea medinot. Si hipotéticamente todas las personas de todos los países del mundo
se conducieran por el camino negativo, ¿qué debe hacer la persona? Yetze la mearot ulmidbariot, que se vaya la persona a los desiertos y a las selvas. Que inyan sheneemar, como dice el versículo, mit eneni bamidbar malon orjim, me voy a ir al desierto y ahí seré bien recibido. La pregunta aquí es, ¿por qué entonces si el Rambam pone en la halajá que deben de salir al desierto cuando no hay un buen alrededor, un buen clima, por qué muchas veces convivimos en la calle con gente malvada? Y la respuesta es, no tienes que irte a un desierto. Para eso están las yeshivot, los kolelim, los templos en los que tú te metes para escuchar palabras de Torah y de esa manera sacarte y quitarte y limpiarte toda la influencia negativa que recibes muchas veces juntándote con personas que no son del todo buenas, personas que son pervertidas en un asunto o en el otro, personas que son rateras, personas que son mentirosas. Todo el día te la pasas conviviendo con ellos. En el trabajo hay a veces clientes que son malos pagadores, clientes que son tramposos, que son engañosos, proveedores, toda clase de personas que todo el tiempo nos quieren quitar, nos quieren hacer, y esa manera de ser de ellos y de comportarse influye sobre nosotros. ¿Qué debemos hacer? Así como la persona durante el día está en la calle y se ensucia, y por la noche llega a su casa a bañarse, igualmente la persona tiene que llegar y meterse adentro de un templo, para en ese templo estudiar un poco de palabras de Torah, que esas palabras de Torah son como el agua que lo limpian y que lo refrescan nuestra mente, la limpian de esas influencias negativas. Nos ayudan a no contaminarnos de la manera de pensar de muchas personas en el mundo que lo único que piensan es en ellos mismos y en cómo quitarle a los demás o cómo hacer daño o destruir. Esto es lo que está escrito en la Gemara, en el Talmud, en el Tratado de Kiddushin, dice, Impagabe jamenuval ze, si este desgraciado te atrapó, se refiere al Yetzer Hará. El Yetzer Hará a veces atrapa a la persona, le empieza a meter ideas a la persona en la mente de hacer cosas perversas. Si te atrapó el Yetzer Hará y se te metió en tu mente una idea de hacer algo malo, Mosheu le Beta Midrash, jálatelo y llévatelo al Beta Midrash, al templo. Y me venu ni moach, si este Yetzer Hará es tan duro como una roca, se va a deshacer. Vein barzelu mitpotzetz, y si es de acero, se va a explotar. La Gemara en el Tratado de Kiddushim nos dice que cuando una persona tiene un impulso negativo porque se contagió de algo que vio en la calle o de la conducta negativa de otras personas, tiene la obligación de correr al templo y tratar de sacarse de su mente esas ideas torcidas. Muchas veces en la vida empezamos a tener esas pruebas de fe, creo en Dios, no creo en Dios, y nos contagiamos de gente que no cree en Dios, y a veces eso nos resta seguridad en nuestras vidas y nos empezamos a sentir débiles en nuestra confianza con Dios. Nos empezamos a pensar que si hacemos cosas chuecas nos va a ir bien, y así toda clase de ideas torcidas entran a nuestra mente. El Yetzer Hará nos atrapa y a veces nos empuja para pecar, para mentir, para robar, para engañar. Nos dice la Gemara un secreto. Cuando eso te pase, corre al Beta Midrash, corre a estudiar Torah, porque toda esa agua de la Torah va a fluir sobre ti y te va a quitar los pensamientos negativos de pecar. Te va a limpiar esos virus que estás atrapando en la calle, esas suciedades que agarras en el medio ambiente, juntándote o conviviendo con personas que no son del todo buenas. Esto es muy claro. Una persona se mete en una tienda de perfumes
cuando salga, aunque no haya comprado nada, va a salir oliendo bien. Pero si te metes a un basurero, igual saldrás oliendo mal. El problema es que muchas veces no identificamos y no nos damos cuenta ni siquiera de lo mal que huelen ciertos lugares o la influencia negativa que hay en el lugar en el que estamos. Y esto se compara a un ejemplo que contó Rav Shalom Shevadron. Él dijo que en una ocasión estaba yendo a estudiar a su kolel cuando por la calle se dio cuenta que había un olor terrible. Estaban arreglando una cañería, estaban desarmando unos ductos y olía la calle terriblemente mal. Cuando se fue al kolel se tapó la nariz y siguió caminando. Cuando salió del kolel se dio cuenta que ahora olía peor, pero habían personas, las personas que trabajaban ahí, estaban comiendo al lado de la cañería, al lado de toda la porquería y la suciedad y con ese olor tan terrible. Dijo Rav Shalom Shevadron, estas personas comen ahí y ya ni siquiera les afecta el olor porque están acostumbrados a ese olor terrible. Muchas veces nos acostumbramos tanto a las cosas malas, nos acostumbramos tanto a convivir con gente ratera, mentirosa, envidiosa, desagradecida, que ya ni siquiera nos damos cuenta y sentimos que eso es algo malo. Ya ni siquiera sentimos y nos damos cuenta que nos estamos mal influenciando y que nos estamos contagiando de ellos, porque tal vez ya en cierta parte somos como ellos en algún sentido. Es por eso que dice la Guemará en el tratado de Zebahim que el único lugar en el cual el diluvio no llegó y no murió gente fue adentro de la Tebá de Noaj, ya que en la Tebá de Noaj había aire fresco, se podía respirar un oxígeno perfecto. La Tebá simboliza el templo, simboliza el lugar en el que se estudia Torá, el lugar en el que entran solamente personas buenas. La Tebá significa palabra. La palabra Tebá significa letra, las letras de la Torá. Cuando una persona se mete adentro de la Tebá, es decir, adentro de las letras de la Torá y profundiza en ella, eso es como respirar aire limpio y le ayuda a sacar todas las toxinas negativas del ambiente que vivimos allá afuera. Pero ¿cuál es el pago de aquella persona que a pesar de toda la corriente que nos lleva a contagiarnos, decide ser duro y aguantar a esta negatividad que hay en la calle y en el exterior y ser fuerte y seguir creyendo en Dios y seguir siendo una buena persona a pesar de todo? Dice el pasuk también en esta perashá, Minaaret Zai Yatza Ashur, de esa tierra en la que estaban haciendo la torre de Babel y querían rebelarse contra Dios, Yatza Ashur, salió un hombre que se llamaba Ashur, Vaiben et Ninve, y construyó su propia ciudad a la que llamó Ninve. Dijo ahí Rashi, Kevan Sherra Ashur et Banav Shomim le Nimrod, cuando Ashur, este hombre llamado Ashur, vio que sus hijos estaban dejándose influenciar por la corriente de pensamiento del rey Nimrod, que era precisamente Nimrod, rebelarse contra Dios, y vio que sus hijos están influenciando por él, se salió de esa ciudad y formó su propia ciudad. Es decir, este hombre llamado Ashur dijo, yo no quiero que mis hijos crezcan mal influenciados por este rey Nimrod perverso y quiero que en lugar de eso crezcan confiando en Dios. ¿Qué hizo? Se separó y creó su propia ciudad. ¿Qué pasó en esa ciudad? Esto fue en el año 2000 aproximadamente de la creación del mundo.
1000 años después, esa ciudad de Nínive empezó a pervertir sus caminos y a corromperse. Y esa ciudad estaba a punto de ser destruida por Dios porque habían llegado a un grado de depravación terrible. Sin embargo, Dios no los destruyó. Mandó al profeta Joná y lo obligó a Joná a ir a profetizar en la ciudad de Nínive. Y los habitantes de Nínive retornaron al camino de Dios, hicieron teshuvá y fueron perdonados. ¿Por qué? ¿Por qué precisamente Dios se esforzó tanto por conseguir a un profeta para mandarlos a advertir, y una advertencia y otra advertencia para que retornen al camino correcto y sean salvados? Dios podía haber mandado mejor una amenaza o un peligro para que ellos regresen, o incluso cumplir con lo que debió de haber hecho y destruir la ciudad de Nínive. Sin embargo, siendo que su tatarabuelo 1000 años antes se preocupó por no dejarse malinfluenciar por el rey Nimrod, sino que construyó su propia ciudad solamente con este objeto de no dejarse influenciar por el rey Nimrod y convertirse en personas malas, y que sus hijos no se desvíen del camino correcto, Dios ahora mandó a un profeta para enderezarlos y ponerlos en el camino correcto. Y dice el pasuk, la ciudad de Nínive era una ciudad querida por Dios. ¿Por qué? Por este abuelo. Como cuando una persona a veces se aísla y se cuida de no ser víctima de los contagios y las malas influencias de su alrededor, entonces puede él beneficiarse y beneficiar a sus hijos, no 1, ni 2, ni 3 generaciones, sino incluso después de 1000 años. Como dice el pasuk, Boreolam paga a aquellos a los que ama hasta Elef Dor, hasta 1000 generaciones después. Y como vemos otro caso más de gente que no se quiso dejar mal influenciar por el rey Nimrod, incluso que fue a medias. Dice el pasuk, Vayamot Arán al Pené Terah Haviv, y murió Arán frente a Terah su padre, Beretz Molalto Beur Kasdim, en la tierra en la que nació y en Ur Kasdim. Dice Rashi, ¿a qué se refiere este versículo? Arán era el hermano de Abraham Avinu y él estaba muy en duda de qué hacer en el momento en el que vio que Abraham Avinu, su hermano, se puso tan duro y tan firme en su decisión de que cree en Dios. El rey Nimrod lo agarró y lo amenazó. Si tú sigues creyendo en Dios y no te inclinas delante de las estatuas que yo te estoy poniendo, te voy a arrojar a Ur Kasdim, al horno. Y Abraham Avinu dijo, pues no me importa, arrójame al horno si quieres, yo no por eso voy a dejar de creer en Dios, y mucho menos voy a hacer idolatría. Le dijeron a Arán, Arán, ¿tú en quién crees? ¿En el Dios de Abraham o crees en los dioses paganos de Nimrod? Y Arán dijo, depende, yo creo en Dios, pero la verdad, si Abraham Avinu no sale vivo del horno, entonces voy a tener que irme al bando de Nimrod. Fue entonces que arrojaron a Abraham Avinu al horno y Abraham Avinu salió ileso. No le pasó nada. Dijo Arán, yo también creo en Dios. Agarró el rey Nimrod y lo aventó también al horno. El problema es que apenas empezó a entrar al horno y se empezó a quemar. Y salió corriendo del horno y murió quemado en brazos de su padre Terah. Arán hizo algo pequeño, pero muy significativo, porque por lo menos tenía la voluntad de creer en Dios, aunque no tenía la fuerza de voluntad de Abraham Avinu, de aventarse al horno en honor a él, de todas formas sí creía en Dios. ¿Es justo acaso que haya muerto de esa manera? ¿Dónde está la justicia de Dios? Él trató de quitarse la influencia de Nimrod y la influencia negativa de Nimrod, quitarla en el mundo. Y aunque al final falló un poco en su emuná, en su confianza en Dios, de todas formas estuvo dispuesto a arrojarse al horno. Así se le paga a una persona que cree en Dios, aunque sea de una manera parcial.
Y la respuesta es la siguiente. Arán tuvo sus descendientes en el camino correcto, y no solo eso, sino que de ahí vinieron grandes personajes. ¿Quién era la hija de Arán? La hija de Arán se llamaba Sara, y Sara se casó con Abraham Avinu, como dice el pasuk, Shesara y Menu Aitabito, era la hija de Arán. Además, Ribka y Menu, la esposa de Isaac, era la hija de Betuel, la hija de Milcá, y Milcá era la hija de Arán. Rachel y Lea eran las hijas de Labán, y Labán era el hijo de Betuel, el hijo de Milcá, es decir, el hijo de Arán que se aventó al horno. Bilá y Zilpá, las otras esposas de Jacob, también eran hijas de Labán, por lo tanto también eran de la descendencia de Arán. Y no solo eso, sino que además el Mashiach va a venir de esa descendencia. ¿Cómo sabemos? Porque el Mashiach va a venir de David y de Shelomó, el hijo de David. David Amelech se casó con Ruth. Ruth era descendiente del pueblo de Moab. Moab era el hijo de Lot. Y Lot era el hermano de Sará. Significa que también descienden de Arán. Y Naamá Monit, la esposa de Shelomó, de la que viene la simiente del Mashiach, que tuvo a un hijo llamado Rehabam, también viene de Amón, y Amón era otro de los hijos de Lot, y Lot era hijo de Arán. Vemos que todo este pago le dio Dios a Arán solamente por haber intentado, porque ni siquiera lo logró por completo, intentado alejarse y quitarse la influencia negativa del rey Nimrod. ¿Cuánto pago podemos tener solamente por tratar de quitarnos de nuestra mente la influencia negativa de nuestro alrededor y ser originales y ser quienes realmente somos y como Dios nos creó, y tener nuestro libre albedrío y nuestra mente limpia para poder llegar a conclusiones positivas y correctas? Hay un caso más, el caso de Betzalel. Dice la Torá, Reús de Betzalel ben Uri ben Hur le maté Yehudá. Vean, ya que este es Betzalel, el hijo de Uri, el hijo de Hur, de la tribu de Yehudá. ¿Qué significa vean? Obsérvenlo. Obsérvenlo porque dice el Midrash que todas las personas de las demás tribus, en el momento que Moshe asignó como dirigente de la obra del Mishkan, del santuario, a Betzalel, la gente empezó a hablar mal de Moshe. Claro, Moshe lo puso como dirigente de la obra, ya que es su sobrino. Dijo Moshe, véanlo, él es el hijo de Uri, es el hijo de Hur. ¿Se acuerdan ustedes quién era Hur? Hur es aquel con el que vinieron con oro y le dijeron, constrúyenos una estatua de un dios para que lo veneremos. Y Uri dijo, de ninguna manera, yo no lo voy a venerar y yo no voy a construir, aunque soy un artesano bueno, yo no voy a construir un ídolo. Hay que esperar a que Moshe baje de la montaña, a lo mejor se tardó un poco más. Si no lo haces, te matamos. Y así fue que el pueblo de Israel agarró a Uri y lo arrojó al fuego y lo mató. Uri murió por no construir mediante la artesanía, por no construir un ídolo para con él engañar y traicionar a Dios. ¿Cuál fue su pago? Que generaciones después tuvo un nieto llamado Betzalel, que a los 14 años se encargó de toda la construcción de todo el Mishkan. Uri no se dejó mal influenciar por toda la gente, aunque lo amenazaron de muerte, pero tuvo su recompensa. Aprendemos de esta perashá de Noaj a tratar de quitarnos esa influencia negativa que imperaba en el mundo y que hoy en día también sigue
gobernando sobre nosotros. Aún hoy en día, que no estamos en la época previa al diluvio, hay personas malas, hay personas que mienten, hay personas que engañan, hay personas que roban, y debemos de tratar de ser fuertes. Debemos de tratar de sumergirnos en las aguas puras de la Tevá, meternos a esa Tevá de Noaj para salvarnos del diluvio de información y de ideas torcidas que hay en la calle. A cada persona se le ocurre una locura y ahí va todo mundo detrás y lo empieza a seguir y se vuelve moda, incluso la persona se vuelve famosa. Alguien quiere inventar una nueva religión y así la hace, aunque la religión parta de una idea tonta. Estamos en una época en la que los medios de comunicación hacen que un virus que hay en un lugar del mundo pueda contagiarse hasta el otro lugar del mundo en segundos. El Rambam nos dijo que si vivimos en un alrededor de gente con ideas torcidas, nos vamos a tercer, voluntaria o involuntariamente. Hoy en día no necesitamos salir a la calle para estar en un mundo contaminado. Basta con entrar en internet y empezar a meterse a grupos de gente negativa y empezar a escuchar todas sus ideas torcidas para que nosotros nos contagiemos y nos torzamos. Seamos fuertes, agarrémonos duro de la Tevá y agarremos de ahí oxígeno para respirar. La Tevá es nuestra sagrada Torá. Ojalá que podamos entender este mensaje, que podamos entrar dentro de la Tevá y respirar aire puro y no dejarnos contagiar por todos los virus de ideas y de pensamientos que hay en la calle. Y ojalá que eso provoque que pronto venga el Mashiach Tzidkenu Bimera Beyamenu. Amén.